profe, yo voy a explicar las instrucciones y los pasos de cómo hacer el mecanismo de bloqueo secreto. Me voy a guiar en lo que dice la guía, valga la redundancia, porque después mis compañeros lo van a explicar de una manera más detallada de cómo se hace el proceso. Ellos les van a ir explicando parte por parte, mientras yo me voy a basar en lo de la guía. Como ya saben, el proyecto se llama Mecanismo de Bloqueo Secreto, que sirve para evitar que alguien pueda sustraer las cosas que tengan guardadas en alguna caja. El zumbador usado para reproducir sonidos, así como en los que usamos en el proyecto del Theremin y el teclado, también se puede usar como un dispositivo de entrada o sensor. Cuando se le aplica una tensión de 5 voltios, este sensor puede detectar las vibraciones, las cuales pueden ser leídas por las entradas analógicas de Arduino. Es necesario conectar una resistencia de un valor alto, en este caso sería de 1 megaohmio, entre la salida y masa para que funcione correctamente. Es decir, se realiza el montaje del zumbador en serie con una resistencia de 1 megaohmio conectada a masa, de manera que el conjunto forma un divisor de tensión. Cuando el zumbador piezoeléctrico es presionado contra una superficie plana, puede vibrar, como por ejemplo sobre una mesa de madera, siendo Arduino capaz de detectar la intensidad de esta vibración. Usando esta información puede comprobar si el número de vibraciones detectadas se encuentra dentro del rango de trabajo establecido. En el código puede contabilizar el número de vibraciones y ver si coinciden con el número de vibraciones almacenadas. El pulsador permite bloquear el motor en una posición. Algunos diodos LEDs aportan información. Un LED rojo indicará que la caja está bloqueada, un LED verde indicará que la caja no está bloqueada y un LED amarillo permite saber si se ha recibido un número correcto de vibraciones. También escribirá su propia función, la cual te permitirá saber si una vibración es demasiado fuerte o demasiado débil. El escribir sus propias funciones le ayuda a ahorrar tiempo de programación al llamar siempre a una misma parte del código sin necesidad de volverla a escribir cada vez que se use. Las funciones pueden usar argumentos y devolver valores a través de estos argumentos. En este caso, utilizará una función para determinar el nivel de volumen de vibración. Si se encuentra dentro del rango correcto, se incrementará el valor de una variable. Es posible construir el circuito simplemente por hacerlo, con ninguna finalidad, pero es mucho más interesante y didáctico hacerlo con un objeto. En este caso, realizar una caja de seguridad en donde se guarde algo. Si dispone de una caja de madera o una caja de cartón, puede realizar una serie de agujeros en su interior, usar un servomotor para vibraciones. También escribirá su propia función, la cual te permitirá saber si una vibración es demasiado fuerte o demasiado débil. El escribir sus propias funciones le ayuda a ahorrar tiempo de programación al llamar siempre a una misma parte del código sin necesidad de volverlo a escribir cada vez que se use. Las funciones pueden usar argumentos y devolver valores a través de estos argumentos. En este caso, utilizará una función para determinar el nivel de volumen de vibración. Si se encuentra dentro del rango correcto, se incrementará el valor de una variable. Es posible construir el circuito simplemente por hacerlo, con ninguna finalidad, pero es mucho más interesante y didáctico hacerlo con un objeto. En este caso, realizar una caja de seguridad en donde se guarde algo. Si dispone de una caja de madera o una caja de cartón, puede realizar una serie de agujeros en su interior, usar un servomotor para abrir y cerrar un pestillo, y así evitar que cualquiera pueda abrir para coger lo que hay en su interior. Estas son las instrucciones y la introducción que nos da la guía. Entonces, esto es de mucha ayuda para las personas que tienen cosas muy importantes en algún lugar, como dice aquí, en alguna caja. Entonces, mis compañeros ya les explicarán de una manera más detallada cuál es el proceso que se hace para poder hacer este proyecto de la manera idónea. Gracias. Hola, profe. Le voy a mencionar los componentes que vamos a utilizar para la realización de este proyecto. Necesitamos un pulsador, un diodo LED, resistencias de 10 kiloohmios,
resistencias de 220 ohmios, resistencias de 1 megaohmio, un condensador, un servomotor, un zumbador piezoeléctrico y una tira de pins macho. Ahora voy a hablar sobre algunos componentes. El zumbador piezoeléctrico es un componente eléctrico que se puede usar para detectar vibraciones y generar ruidos. Los zumbadores de tipo piezoeléctrico se pueden usar como entradas cuando se conectan formando un divisor de tensión junto a una resistencia de gran valor. El diseño de una función es una forma fácil de escribir el código, que se puede usar para tareas concretas o otros proyectos diferentes. Los diodos LED son un tipo de diodo que emite luz cuando la corriente lo atraviesa. Como en todos los diodos, la corriente solo fluye en un sentido, a través de estos componentes. La tira de pines macho. Estos pines se conectan en zócalos hembra, como los que tiene una placa de pruebas. Permiten conectar otros elementos electrónicos con mucha facilidad. El servomotor es un tipo de motor reductor que solo puede girar 180 grados. Es controlado por las señales eléctricas en formato de pulsos que son enviadas desde la tarjeta de Arduino. Esos pulsos les dicen al motor a qué posición se deben de mover. Los condensadores. Estos componentes almacenan y devuelven energía eléctrica en un circuito. Cuando el voltaje del circuito es más alto que el que está almacenado en el condensador, la corriente fluye del circuito al condensador, dándole una carga. Cuando la tensión del circuito es más baja, la energía almacenada en el condensador es devuelta al circuito. A menudo se colocan entre las terminales positivo y negativo de una alimentación de un sensor o un motor para ayudar o suavizar las fluctuaciones de tensión que se pueden producir. Todos estos componentes son la parte principal para que funcione este proyecto. Hola, profe, yo soy Norman y yo voy a explicar sobre la codificación del programa de este proyecto. Primero que nada vamos a incluir o llamar a la librería del servomotor. Esto lo hacemos con esta línea de código. Luego escribimos que la función servo, esta variable tendrá la función de la librería. Esto ya lo hemos visto, así que no me voy a demorar tanto. Luego comenzamos a declarar variables de tipo constante. Como puede ver, la primera es del zumbador y va a un pin analógico. Luego pin del pulsador es constante también, va al pin 2, el de LED amarillo va al 3, el de LED verde al 4 y el de LED rojo al 5. Todos estos son de tipo constante, es así que no van a cambiar. Luego declaramos dos de tipo entero, que son dos int, que será valor de golpe, que será valor golpe y valor pulsador. Esto nos ayudará a almacenar datos. Luego declaramos otra vez otros dos de tipo constante y esto nos servirá para determinar los límites de los golpes que le damos al zumbador. En este caso serían los golpes suaves de 10 y golpes fuertes de 100. Luego hay una nueva como función, se podría decir, que es boolean, que el nombre de la variable será bloqueado y comenzará en false. Como el boolean tiene dos funciones que son true y false. True tiene un valor de 1 y false tiene 0. Luego int, o un tipo entero, número de golpes, comenzará con un valor de 0. Ahora comenzamos en la parte del voice setup. En la primera línea de código mandamos que mi servo junto a attach se conecte al pin 9 y luego escribimos pin mode y ponemos los LEDs como dispositivo de salida, el del pulsador como de entrada de datos
Luego el serial pin, que es para ver los datos en pantalla, aquí en esta parte de monitor serie sobre lo que estáis registrando el Arduino. Luego en esta parte comenzaremos que la posición del servomotor, que estará de escribir en la posición 0, por así decirlo, y también se le dirá que el LED verde comienza encendido. Ahora en la parte del boil up, en la primera parte vamos a verificar si el estado está bloqueado, si es igual a false. Si este estado está bloqueado, vamos a leer el valor del pulsador, que será igual a una lectura digital del pin del pulsador. Si el valor del pulsador está encendido, el bloqueado, que tenía, como bien sabemos, un valor false, pasará a tener un valor verdadero, o sea, de 1. Luego escribimos dos digital write, donde indicaremos que se apague el LED verde y se prende el LED rojo. Luego moveremos la posición del servomotor a una posición de 90, en este caso de 90 grados, si no estoy mal. Luego imprimiremos en pantalla del monitor serie la oración: la caja está bloqueada, y con un delay de 1000 segundos o 1 segundo, si no estoy mal, para que le dé el tiempo al servomotor a cambiar. Ok, esta parte le hice un poco rápido para explicación, pero para hacerlo más resumido, el programa en sí comienza con la caja desbloqueada. Entonces lo que se tiene que hacer es presionar el botón o el pulsador para que este active el mecanismo de bloqueo. Un ejemplo sería con el celular, que usted tenga el celular encendido, entonces usted apacha el botón de apagado y se activa el mecanismo de bloqueo. Es la misma función. Luego pasamos con el siguiente if y ya verificamos. Como ya sabemos que el bloqueo está activo, comenzamos. Si el bloqueo es igual a true, que en este caso sería 1, entonces valor de golpe será una lectura analógica del zumbador. Cuando esté bloqueado, comenzaremos a leer los golpes que recibe el zumbador. Luego, si el número de golpes es menor a 3, que si aún no se han dado los 3 golpes, y también el valor del golpe es mayor a 0, entonces entramos al siguiente if, que sería verificar golpes, valor del valor del golpe sea igual a true. Si es así, el número de golpes se irá sumando. Como recordamos, este comenzó con valor de 0. Ok, en esta parte lo que estamos diciendo es que como se comenzó el zumbador de 0, si no se ha registrado ningún golpe o sea menor de 3, seguirá el proceso de ir verificando si los golpes son verdaderos. Y este valor mayor a 0 es por si detecta una vibración el zumbador. Luego esta función de aquí que dice verificar golpes es una función personalizada, que más adelante la explicaré porque viene parte del código. Luego en el monitor serial bin serán 3 números de golpe y imprimiremos la palabra golpes para abrir, que esta nos indicará cuántos golpes nos hace falta para que se abra el mecanismo. Luego el siguiente if, ya comenzamos a verificar si se han dado la cantidad de golpes correctos para que el mecanismo se abra. En este caso, el número de golpes, si hemos acertado 3 veces en el número de golpes, o mayor que ese número, mayor que 3 o igual a 3, el bloqueo pasa a false, que tendría un valor de 0, con un delay de 20 segundos para que le dé tiempo a Arduino. Luego escribimos 2 digital write, le decimos al LED verde que se encienda y al LED rojo que se apague. Algo que se me puede explicar es que el LED verde significa que el mecanismo ha sido desbloqueado y el LED rojo que el mecanismo está bloqueado. Luego imprimimos aquí en el monitor serie la palabra la caja está desbloqueada. Esto porque si hemos cumplido esta función significa que ya hemos
ingresado, por así decirlo, la contraseña de nuestro proyecto. En este caso, si son 3 golpes o más de 3 golpes correctos, esta ya estará desbloqueada. Y el número de golpes volverá a ser 0. Aquí en esta parte vamos a cerrar lo que es el void log. Como se puede ver aquí arriba, se cierra el void log. Y aquí comenzamos con la parte que es una función personalizada. Una función personalizada es aquella que se ejecuta, por así decirlo, por lo que yo entendí, aparte de la ejecución principal. Esto nos ayudará a solo ir retornando los valores, ya sean verdaderos o falsos, en el caso de este programa. En este caso usaremos boolean, como ya lo habíamos declarado, y verificar golpes. En las funciones personalizadas solo se deben usar datos de tipo entero, largo, etcétera, ¿verdad? Así de las que hemos visto, así entero, largo, si no estoy mal, creo que también acepta con decimales. Entonces, y otro dato a destacar es que siempre será o se repetirá la palabra valor. Esto es muy importante porque, no estoy mal, no he probado yo, pero yo creo que solo con esto es válido, pero sería probar. Luego entramos al siguiente if. El siguiente if nos dice si valor es mayor a golpes suaves y valor es menor a golpes fuertes, se le dirá al LED amarillo que se prenda por 5 milisegundos o 50 milisegundos, mejor dicho. Se le dirá al LED amarillo que se apague después de ese tiempo y se imprimirá en el monitor serie golpe válido del valor. Luego imprimiremos el valor que nos habrá dado y se retornará esta función. Para explicarlo fácilmente, para una mejor comprensión, si nos recordamos, golpes suaves tenía un valor de 10 y golpes fuertes tenía un valor de 100. Al momento de golpear el zumbador se genera así una vibración. Si esa vibración se encuentra dentro de 10, de mayor de 10 y menor de 100, se tomará como un golpe válido. Y esto nos lo indicará el LED amarillo porque se prende por 50 milisegundos. Y nos dirá también el monitor serie que hemos dado un golpe correcto. Y claro, esta función se retornará a la par como verdadero en esta parte de acá. Como bien ven, por esto es una función personalizada, porque en una parte solo se ejecuta para ver si es válido o no, y luego solo se manda el valor del resultado para ver si coinciden y ir sumando los valores de cuántos golpes correctos demos. Finalmente, la última parte del código, le decimos que si no se ha dado, se imprimirá en la pantalla del monitor el valor del golpe no es válido. También se imprimirá qué valor hemos dado con ese golpe y se retornará que fue falso. Y es, por ejemplo, que nuestro golpe ha sido muy suave y esté de menor a 10 a menor a golpes suaves y mayor a golpes fuertes, que sería más de 100. Espero que no haberme tardado tanto, pero este programa sí era bastante largo, pero yo creo que he explicado correctamente lo que es el programa. Lo nuevo sería sobre la función personalizada, que por lo que yo entiendo es que se ejecuta afuera de la función del bucle principal de Arduino. Esto solo manda los valores, ya sea de este caso del sensor del zumbador, ya analizado si fueron verdaderos o falsos. Eso fue todo por mi parte, profe. Gracias. Buenas tardes, noches, días, cualquier hora que esté viendo esto, profe. Bueno, hoy vamos a hablar de nuestro proyecto, el mecanismo de bloqueo secreto. Bueno, pero antes, por esto, ¿qué entiende usted por mecanismo de bloqueo secreto? Bueno, al menos yo entiendo por eso un mecanismo que, bueno, tienes que hacer una serie de combinaciones antes de cosas para realizar que no se bloquee. Bueno, este va a ser algo peculiar. Mi compañero Maverick
te explico todos los materiales anteriormente. Bueno, lo primero que vamos a realizar es nuestro armado. Utilizamos resistencias de megaohmios y kiloohmios, y también unos LEDs y el zumbador ya previamente mencionado. También el servomotor. Bueno, montamos la placa base, los LED, colocamos resistencias, colocamos un zumbador y conectamos el servomotor, también un pulsador y cables macho. Bueno, van a preguntarse, ¿cómo es que va a funcionar? Bueno, presionamos el botón un tiempo y dependiendo de la presión que tuvo la pulsación va a emitir zumbido y hará girar el servomotor, pero si en un momento llega, digamos, a no ser reconocido eso, se va a bloquear y volverá a su posición inicial. Realmente es un proyecto bastante interesante. Muchas gracias. Hola, profe. Voy a explicar el armado del mecanismo de desbloqueo secreto. Los materiales que vamos a necesitar es el servomotor, la placa Arduino 1, la placa de pruebas, pulsador, el zumbador, un condensador, resistencias y cables macho y LED. Entonces vamos a empezar colocando el pulsador, los LED, la resistencia, el zumbador, el condensador en la placa de pruebas y ahí ya vamos a empezar a cablear todo. Bueno, ya los coloqué la resistencia marrón, negro, dorado, marrón, aquí con la pata del pulsador conectándolo a energía negativa. La otra resistencia, la de marrón, negro, amarillo, marrón, en la parte colocan en la pata del zumbador conectándolo a energía negativa. Y los otros los estoy conectando en la pata positiva de todos los LED. Y el condensador lo coloqué acá con la pata en lo negativo y la pata positiva en lo positivo. Y así. Y vamos a empezar cableando los LED. Entonces vamos a empezar colocando energía y los voy a explicar. Bueno, empezando coloqué dándole energía a la placa de pruebas. Después con un cable pasé energía negativa al otro lado y con otro cable energía positiva al otro positivo. Va. Entonces conectándolo del 3 al 5, los pines van a ir conectados al extremo de las resistencias a la derecha, acá de esta derecha. Estos están conectados pasándoles energía positiva de los pines. Entonces vamos a empezar a cablear a otras partes y les voy a explicar. Ok, entonces colocamos energía negativa a los LED y colocándolo entre las resistencias con un cable macho. Aquí los colocamos conectando la energía negativa a los LED. Bueno, entonces vamos a pasar y le vamos a dar energía positiva a una pata del zumbador. Y también con otro cable vamos a darle energía positiva al pulsador. Y entonces con otro cable vamos a conectar el pin 2 al pulsador. Y eso sería. Vamos a seguir cableando y les voy a explicar lo que he cableado. Bueno, esto ya sería lo último. Coloqué con un cable entre la resistencia y el zumbador un cable. Este va a estar conectado a la que recoge los datos, a la analogía 0. Y conecté el servomotor. Aquí, como vemos, el negativo no, sino que el café, este es el cable gris y va a ir conectado a negativo. El cable rojo va a estar conectado a positivo y el que falta lo vamos a conectar en una parte de la placa de pruebas, que con esa vamos a conectar otro cable, que ese cable va a estar transmitiendo hacia el pin 9. Entonces ahí sería todo el cableado. Ya solo falta de subirle el programa y ya debería funcionar. Ahorita los voy a demostrar.
Bueno, ya le subí el programa y ahorita el funcionamiento es de este. El programa va a iniciar con la caja desbloqueada, por eso está encendido ese LED. Se va a bloquear cuando el LED, el último, se va a encender si presionamos el botón. Aquí nos muestra que la caja está bloqueada. Y cuando presionemos el zumbador, va a empezar a dar datos de cuánto son los golpecitos para desbloquearlo. Entonces vamos a presionar el botón y se bloqueó. Entonces aquí nos está mostrando todos los datos que está dando el zumbador, pero por alguna razón el zumbador está, no sé si defectuoso, pero está tirando datos muy fuertes. Entonces la única manera que yo encontré para poder desbloquearlo es literalmente quitarlo. Ahorita lo quito y se va a prender el LED y se desbloqueó. Entonces ese sería el funcionamiento del bloqueo secreto. Entonces gracias por ver el video. Solo un video breve explicando de cómo tendría que funcionar. Supongamos que hasta bloqueo tendríamos que golpear el zumbador, golpes breves. Pero como expliqué, el zumbador por alguna razón tira datos demasiado fuertes, tendría que estar en 1 para tener que ser mayor de 10. Entonces, como dije, tenemos que golpearlo, pero como está tirando datos muy grandes, no se va a poder desbloquear. Entonces, como dije, había que quitar el zumbador y ya está, se desbloquea. Eso sería solo la explicación de cómo tendría que funcionar.